Listo. Entonces, para el día de hoy vamos a trabajar lo que viene siendo una literatura actual que se ha desarrollado a nivel mundial y que tiene que ver o se relaciona de alguna u otra forma con lo que se conoce como literatura de ciencia ficción, ficción especulativa. Sin embargo, es un campo muy amplio lo que es la ciencia ficción y dentro de esta categoría, de este género, hay un subgénero que vamos a abordar, o dos subgéneros concretamente. Ya cada estudiante tiene que escoger uno de ellos y con eso tiene que desarrollar su propio fanzine. El primero es el de la ficción extraña, que se la conoce en español, y la otra es el Cliffy. ¿Listo? Para dar inicio vamos a empezar con la ficción extraña para tener un acercamiento, brindarles algunos soportes o algunos núcleos importantes de lo que es este tipo, este subgénero, y posteriormente vamos a abordar el siguiente, que es el Cliffy. Para dar inicio, vamos a hablar de la Weird Fiction, que es un subgénero que fusiona el terror, la fantasía y la ciencia ficción. Recuerden que estamos dentro de lo que viene siendo la ciencia ficción y por ende de alguna forma se relaciona con otras categorías que viene siendo con lo del terror y la fantasía. A partir de ello vamos a mencionar algunos autores muy necesarios que debemos reconocer de escritores de carácter mundial que trabajan la parte de el horror cósmico, que abordan un poco lo de de estas sensaciones y de alguna forma una literatura inquietante y que en sí pues todo se condensa en hablar un poco de una literatura extraña, es decir, una literatura que de alguna forma se escapa a los convencionalismos de una literatura realista, tradicional, la cual siempre nos narra las cosas de una manera muy objetiva, tal cual suceden en la vida real. A veces suelen narrarnos también en la parte de los cuentos, novelas, minificciones y demás. Entonces vamos a abordar este tipo de literatura que me parece que es importante para que ustedes puedan explayarse en otros campos muy distintos a los convencionales. Para empezar, vamos a hablar de las características que adquiere este primer tipo de subgénero y vamos a hablar de las atmósferas. Como todos ustedes conocen, para que exista un texto narrativo, tiene que existir una serie de elementos. Entre ellos está el tiempo, el espacio, los personajes y los narradores. Para hablar en primera instancia, vamos a tratar lo que viene siendo la atmósfera. La atmósfera tiene que ver en esa relación entre el tiempo y el espacio. Para ello, se reconoce que este tipo de narraciones siempre tienden a ser ambientadas por una atmósfera oscura y que suele generar momentos perturbadores. Ese es el objetivo de esta literatura, generar momentos perturbadores. Es decir, que el lector, al momento que esté realizando su lectura de dichas obras puedan tener un espacio, un momento en que genere cierta zozobra por lo que está sucediendo en la narración y que de alguna forma lo llegue a perturbar. Esa es la intención de este tipo de literaturas, ¿no? Otro elemento importante son el manejo de criaturas cósmicas, fenómenos que desafían la lógica. Siempre van a existir cosas que rompen los esquemas de la convencionalidad. Aparecen criaturas a veces mitológicas, a veces existen personajes que son vinculados o relacionados entre diferentes monstruos, seres extraños. Van a empezar a generar una especie de fenómenos que van en contra de lo que nosotros conocemos como realidad o lo que viene siendo la lógica. En relación a estas atmósferas y con estos elementos se generan mundos perturbadores, escenarios que no son normales, es decir, son anormales, que se escapan de la realidad y que generan una sensación inquietante. Ya más adelante les comentaré algunos textos que me parece que son muy necesarios de reconocer y que les puede ayudar bastante para comprender, ¿no? También se reconoce que como cuarto elemento que suelen existir al momento de narrar unos giros inesperados. Esto quiere decir que hay momentos donde se genera una cierta ruptura con lo que puede suceder, con lo que lógicamente esperamos que siga la historia
y que suele aparecer en momentos en que se retoma, se cambia o se modifican dichos elementos y surgen cosas distintas a las reglas establecidas por la lógica. Este género, como para hablar un poquito de, tiene su origen y una evolución hasta la actualidad, ¿no? Se conoce que posiblemente se originó ante todo en el siglo XIX y se alude de que fue una respuesta a los géneros tradicionales de terror y fantasía. Recuerden que llega un momento en la historia del desarrollo de la literatura europea cuando se pasa por el Renacimiento y la Ilustración, donde el ser humano de alguna forma tiende a ser muy lógico, muy racional. Y posterior a esto se despliega, ante todo en la parte de Inglaterra, una serie de literatura que va en contra de esa racionalidad y que empieza a tener más en cuenta lo que viene siendo los instintos, ¿no? Esta serie de pulsiones, el inconsciente, todas las cosas que de alguna forma se escapan a a las reglas de de la sociedad, ¿no? Y allí es donde va a empezar a surgir una literatura de terror donde se va a empezar a hablar sobre las cosas sobrenaturales, sobre el cosmos, sobre el misterio, y aparecen diferentes autores. Entre ellos se conoce como Mary Shelley, una de las creadoras de la literatura de terror, con Frankenstein. Aparece otra obra muy importante que es Drácula, se me fue el nombre de este escritor, el que también era amigo de Mary Shelley se me escapó, pero más adelante ya se los comento. Y aparecen diferentes textos que empiezan a hablar de que en nuestra sociedad, por más que seamos o busquemos generar cierta racionalidad, siempre van a existir impulsos y sensaciones que no se pueden controlar. Y ahí empieza a generarse toda una atmósfera completamente distinta a la convencional. Entonces estamos hablando de que en el siglo XIX surge estos géneros, particularmente el terror, como un movimiento contracultural a lo que viene siendo la ilustración y el renacimiento de la época. Posterior a ello, ya en el siglo XX, se empiezan a consolidar ya características más concretas de dicho género y se empiezan a trabajar autores y posteriormente esos autores van a ser representados en el cine. Recuerden que el cine llega a ser un momento bastante significativo en el desarrollo de la cultura occidental y oriental, pues llega a plasmar de alguna u otra forma algunos de nuestros imaginarios sociales. Y con ello también se va a llevar a replantear y plasmar muchas obras literarias, ¿no? Y ya en el momento actual, estamos hablando del siglo XXI, este tipo de literaturas empiezan a tener mucha más relevancia que de costumbre. Pensemos de que en el siglo XX en Latinoamérica se ha venido desarrollando una literatura supremamente realista, particularmente porque en Latinoamérica en relación a lo que vienen siendo las dictaduras, se empezó a escribir tratando de narrar dichos acontecimientos de la forma más objetiva posible. A pesar de ello, podemos hablar que en este momento, en pleno siglo XXI, existen propuestas muy distintas a las convencionales, donde empiezan a trabajar un poquito más la parte ficcional. Y la ficción empieza a tener más relevancia, atendiendo de que puede llegar a tocar muchas fibras, muchos sentidos y muchas narraciones que otro tipo de literaturas no lo habían hecho. Quiero que de pronto tengan en cuenta que creo que el anterior mes se llevó a cabo el lanzamiento de una serie que es El Eternauta, que es una serie de ficción que surge en Argentina y que por hoy es uno de los referentes internacionales más importantes en torno a la literatura de ciencia ficción en Latinoamérica. Entonces, démonos cuenta que si bien en algún momento se empezó a descuidar lo que es la ciencia ficción en Latinoamérica, por hoy podemos comentar de que ya empieza a tener más relevancia y protagonismo. Eso no solo en Latinoamérica, sino que también en países como Colombia. Y creo que en este momento Nariño ya empezó a producir una serie de textos que va vinculado a la parte de la ciencia ficción. Entre ellos podemos encontrar en Nariño al escritor Rodrigo Bastidas Pérez, que es uno de los investigadores más importantes de la ciencia ficción en Colombia. Tiene unos trabajos muy importantes de cómo se originó, se formó,
de las tendencias actuales. Y también tiene una novelita que se llama Las Dimensiones Absolutas, que fue lanzada en este año y que es de ciencia ficción. Otro escritor que hace parte de este género y que ustedes de pronto lo pueden conocer es el profe Hernán, el decano de nuestra facultad. Él también tiene una novela de ciencia ficción y que de pronto la pueden ustedes conseguir de manera más fácil en la biblioteca, creo que de Tumaco, ¿no? Ahora bien, voy a mencionar algunos de los autores pioneros que consolidaron a este género. Entre ellos podemos encontrar en primera instancia a uno de los padres del relato perfecto, como lo es Edgar Allan Poe. Él es un precursor del horror psicológico. Recuerden, Edgar Allan Poe es un referente que escritores como Cortázar y el mismo Borges lo admiran o lo aprecian y han comentado que es uno de los escritores cuyos cuentos no se les puede quitar ni añadir o anexar algo, porque en sí son muy, muy perfectos, la verdad. Pueden acercarse a las narraciones extraordinarias, des en cuenta que es el título bajo el cual se condensan muchos de sus cuentos y ahí van a aparecer cuentos, por ejemplo, El Cuervo, El Gato Negro, La caída de la casa Asher y El corazón delator, e infinidad de relatos que empiezan a cambiar un poco el sentido de lo que viene siendo el terror en ese momento, ¿no? También vamos a encontrar autores como Arthur Machen, que mezcla lo mítico con lo perturbador, es decir, que empieza a retomar cuestiones ancestrales de esas narraciones míticas y las empieza a traer a colación a este momento, generando espacios perturbadores, espacios donde están sucediendo diferentes situaciones y que a veces resulta complicado comprender. Otro escritor importante es Lord Dunsany. Él es reconocido por crear mundos fantásticos y también empezar a trabajar la parte de la mitología, al igual que otros importantes como Howard Philip Lovecraft, que también es reconocido por su mitología. Si nos damos cuenta, aquí se aluden a tres autores, a Arthur Lord Dunsany y Lovecraft, porque ellos empiezan a trabajar la parte mítica. Y no es la parte mítica como nos han enseñado a nosotros de forma convencional, que son las narraciones de los abuelitos, abuelitas, y las tratamos de reproducir tal como son, ¿no? Sino que esos autores lo que hicieron es encargarse de reconocer dichas mitologías de sus contextos y empezar a formular una serie de literatura perturbadora, fantástica y de terror completamente distinta. El más representativo y el más importante de ellos que se lo suele mencionar es a Lovecraft, que en el fondo de esta pantalla, de la diapositiva, pueden encontrar una imagen que es uno de los dioses que él crea en su mitología, que se llama Cthulhu. Él creó el gran mito conocido como el mito de Cthulhu, y así se llama uno de sus cuentos, que es de los cuales lo catapultó a los diferentes géneros, tanto en la parte literaria, posteriormente fue llevado creo que a cine, existen unas series en relación a dicho personaje, han escrito canciones y alrededor de él se tejen diferentes historias, tanto así que el mismo Borges es uno de los que menciona a Cthulhu dentro de sus diferentes experiencias literarias, ¿no? Entonces, allí, para que tengan en cuenta, yo creo que los más importantes para reconocer la trayectoria de este tipo de literatura está Edgar Allan Poe y H.P. o Howard Philip Lovecraft, ¿listo? Con el llamado de Cthulhu, Lovecraft empieza a introducir un concepto importante que es el concepto del horror cósmico. Es decir, que empieza a replantear que el ser humano no tiene como tanto sentido su existencia como habíamos pensado anteriormente, sino que es un ser muy pequeño ante un universo completamente infinito y abismal. Por eso en la imagen se dan cuenta que hay un hombre que está como a las orillas y es tan diminuto, tan pequeño, y hay un monstruo, un dios, un Cthulhu supremamente imponente y grande que está frente a él, ¿no? Esta es una de las sensaciones
más importantes que el horror cósmico trata de brindarnos como lectores. Es decir, trata de generar ¿qué se puede decir? Esa experiencia existencial de encontrarnos tan abandonados ante un mundo tan hostil, ¿no? Por eso los personajes de Lovecraft se van a reconocer o se van a destacar por encontrarse ante ambientes completamente desolados, ¿no? Se encuentran en lugares como la Antártida, rodeados de nieve, de tormentas, se encuentran ante lugares oscuros, profundos, desolados, fríos, y donde los personajes se ven expuestos a ser tan efímeros, tan sensibles, tan pequeños, ante fuerzas que no se puede reconocer, ¿no? Este demonio o dios llamado Cthulhu es un ser que habita en los sueños, des en cuenta. El poder de él radica en los sueños. Y a partir de este ser se despliegan muchos otros dioses que Lovecraft los va a mencionar en un libro que se llama el Necronomicon. Y en el Necronomicon va a ser una especie de diccionario donde salen de los diferentes criaturas mitológicas que hacen parte de este mundo, ¿no? Si ustedes quieren conocer un poquito de ello, les recomendaría empezar por los relatos de Lovecraft y poco a poco ir reconociendo los diferentes dioses y su relación entre ellos. Lovecraft crea un mundo completamente extraordinario, bien complejo, de jerarquías de estos seres y cómo se relacionan, cuáles son sus funciones y qué es lo que han hecho, ¿no? Entonces aquí les traigo a uno de los exponentes, que es Lovecraft, y otro, y él fue antes que Lovecraft, es este señor llamado Edgar Allan Poe. Eh, Poe es reconocido porque lleva a sus personajes a un punto donde la locura no es ¿qué se puede decir? Tan descabellada. Lleva a sus personajes a escenas, momentos, límites donde sus actos, que suelen ser a veces despiadados, a veces que si uno los lee fuera del contexto de sus obras, pueden ser a veces hasta muy fantásticos, pero ya cuando se empieza a introducirse en el mundo de Poe, uno comprende de que la locura es algo necesario, algo que suele pasar y que suele suceder, ¿no? Entonces, Edgar Allan Poe, reconocido por manejar temas muy oscuros y por desarrollar relaciones o momentos muy vinculados a la parte psicológica de sus personajes, llevándolos a los límites, ¿no? Entre sus obras más conocidas, pues está El corazón del actor, donde él va a empezar a narrar en primera persona cómo un protagonista puede generar una conexión muy intensa y fastidiosa ante una persona que es ciega y lo lleva a un punto en que lo asesina. Es decir, que el personaje principal llega a cometer un crimen, ¿no? Pero entonces, como les digo, si nosotros la analizamos fuera del contexto, este tipo de acciones se puede o puede generar como una cuestión de rechazos a esta literatura. Pero cuando la empezamos a leer, cuando reconocemos esos cuentos, que son cortos, por cierto, podemos reconocer de la genialidad de un escritor como Edgar Allan Poe. Aquí está una de las imágenes que suele ser representada de este cuento, se lo recomiendo, El corazón del actor. Aquí Poe utiliza la narración en primera persona, como les mencioné, para crear tensión y hacer que el lector se identifique con el asesino, ¿listo? Entonces uno llega a comprender y des en cuenta que esa es la magia y el poder del escritor, de que uno nunca buscaría colocarse en el papel o justificar al que comete el crimen, ¿no? Sino que uno siempre se identifica con la víctima. Pero la magia de Poe es que nos lleva al punto de tratar de reconocernos o comprender la obsesión bajo la cual el protagonista llega a cometer un crimen, que es el asesinato, ¿no? Este tipo de técnicas que genera Poe en relación al manejo de la primera persona, a la implementación de ciertos escenarios, generan en el lector una conexión muy emocional con lo que se está planteando, mostrando cómo la literatura puede explorar la misma mente del ser humano, ¿no? Con ello, Poe nos brinda un acercamiento a lo que viene siendo una literatura de esta parte del inconsciente,
que ya había hablado psicoanalistas como Freud, que ya lo había aludido de forma somera Nietzsche, Schopenhauer y otras personas, de que el ser humano en su mente lleva pasiones ocultas que a veces llega un momento en que las hace explotar, ¿no? Sale, se descontrola, rompe con ese esquema de la racionalidad y hace actos muy, muy distintos, ¿no? Otro de los escritores que les puedo mencionar dentro de esta literatura está Robert Louis Stevenson, que él escribió una novela que se llama El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Stevenson en esa época se comenta que él sufre una enfermedad, una crisis, y en su momento de crisis, que estaba con una fiebre muy alta, él empieza como a delirar, y en ese proceso de deliración, él llega a escribir, escribe y escribe y escribe, y genera una novela. Cuando se pasa cuando ya termina ese proceso de enfermedad que él tenía y se cura, él lee lo que había escrito y él se asombra y se asusta de que cosas tan privadas como las que él había pensado estuvieran plasmadas en un papel. Habían contenidos sexuales, contenidos de terror y cosas muy fuertes, ¿no? Llega el momento en que él dice que eso no quería, o sea, que estaba mal y llega a destruir esta obra. Pero posterior a eso, él coge de una forma un poco más tranquila, empieza a escribir nuevamente lo que ya había plasmado cuando él estaba enfermo. Y en ese momento llega a plantear esta novela, que es el Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Esta novela es una de los, ¿qué se puede decir?, de las iniciadoras de lo que viene siendo el género gótico y va a plantear algo que por hoy es muy reconocido, que son los trastornos de doble personalidad. A esto va ante todo la parte de la literatura de ciencia ficción y que va encaminada a esta literatura extraña. Des en cuenta que él, siendo un escritor, pudo llegar a comprender, previo a lo que viene siendo el desarrollo del psicoanálisis o lo que hoy conocemos como trastornos de doble personalidad, este tipo de situaciones, ¿no? Él en su novela va a hablar sobre un personaje que es muy correcto, muy normal, muy puntual, muy organizado, que llega un momento en que sufre la disociación de su personalidad y ejerce un poder muy poderoso, una criatura, un ser extraño que se llama Mr. Hyde. Y Mr. Hyde se convierte en una especie de asesino que va a hacer diferentes daños dentro de la novela, ¿no? Entonces, des en cuenta que estas obras sirven como referentes para pensar de que la literatura puede brindarnos una apertura hacia mundos posibles que sí son reales. Por hoy conocemos y reconocemos, y si ustedes gustan pueden ver películas como Fragmentado, que enfatizan mucho, aunque de una manera muy ficticia, cuestiones como lo son el trastorno de doble personalidad, ¿no? La bipolaridad y otras diferentes manifestaciones de nuestra subjetividad, donde tenemos dobles personalidades o múltiples personalidades dentro de nosotros. Lo importante de esto, y hay que reconocer que Robert Louis Stevenson llega un momento en que cuando ya la publica la novela, se da cuenta de que en Europa está sucediendo algo muy particular, y es que en realidad hay un asesino serial. Entonces Stevenson se asusta, dice que no sabe qué es lo que pasó, es como si el personaje, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, hubieran salido de su novela y estuvieran afuera cometiendo ese tipo de crímenes. Y es muy reconocido ese momento porque posterior a ello, hasta en la actualidad se conoce como Jack el Destripador, ¿no? Entonces la obra de Stevenson es previa a los asesinatos cometidos por Jack el Destripador y que de alguna forma Stevenson se asombra porque él predice cómo esta serie se puede decir, ¿no? De sucesos que se van a desatar en Europa. Al mismo tiempo, como posterior a ello, se va a desarrollar estudios más pertinentes a lo que viene siendo una literatura de extraña, ¿no? Jennifer, levantas la mano. Sí, profe, le quería preguntar qué relación tiene esa obra con lo que fue la masacre de Poseto de Campo Elías. El de Campolí es el de Satanás, mencionas, ¿no? Ujú.
Ya. Sí, ¿y qué relación Eh, hay con el libro? Recuerden que esta es una obra que ya salió hace mucho tiempo, la de Robert Louis Stevenson. Sin embargo, en esta actualidad hubo una especie de movimiento en cine, en literatura, en diferentes trabajos donde se empezó a explotar más lo que viene siendo el trastorno de doble personalidad. Entre ellos encontramos películas como Fragmentado, encontramos esta serie de You, si ustedes la pudieron observar, que van a trabajar también el trastorno de doble personalidad. Encontramos también, a ver, ¿cuál era otra? Eh, Merlina, que también trabaja el Hyde, Mr. Hyde. Y entre ellas, en el caso de Colombia, va a surgir lo que viene siendo una novela muy reconocida y que también fue llevada a cine, como lo es Satanás de Mario Mendoza. En este sentido, la obra de Mario Mendoza, si ustedes se colocan a analizar un poco, Satanás fue inspirada en hechos reales. Según comenta Mendoza, él tuvo un compañero que viene siendo tú lo mencionaste del nombre, se me escapa, Elías. Lo tuvo como compañero, jugaban ajedrez y lo conoció y todo normal, fue un amigo de él. Y posteriormente Mendoza comenta que él se entera de que su amigo había cometido diferentes crímenes, los diferentes asesinatos que él desarrolló en Bogotá, en un restaurante muy conocido por allá, y que pues lo lleva a Mendoza a replantear lo que él había estado pensando en relación a la personalidad, ¿no? Y genera esta novela. La cuestión es que Mendoza genera a Satanás y si ustedes la leen o revisan, se van a dar cuenta que este personaje le llega a pasar lo mismo a lo que le sucedió a Robert Louis Stevenson con su novela El extraño caso, ¿no? Es un personaje, y el de Satanás, un profesor de inglés que fue un soldado, no recuerdo qué guerra fue la que, no sé si fue la de Vietnam, que él estuvo allá y llega a Colombia a buscar empleo y empieza a dar clases de inglés. Posterior a ello, pues él vive acá en un apartamento con su madre. Es una persona, como les digo, igual que el doctor Jekyll, es una persona correcta, puntual, hace sus cosas de la mejor forma posible, es bondadoso, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en que algo empieza a suceder, empieza a pasarle algo psicológicamente, hay una ruptura, su personalidad se fragmenta, se puede decir, y empieza a surgir ese Hyde, pero ya viene siendo en el caso de Satanás, ¿no? Y a partir de ello llega un momento en que ya explota, creo que es una escena muy, muy chévere, que es cuando el personaje está como frente a un espejo, toma un revólver y ahí empieza a cometer los crímenes. Creo que asesina a su madre, a la persona que le arrendaba el apartamento. Y después de eso, cuando termina de cometer ese crimen, él sale y Mendoza dice que lo iba a buscar a él, a Mario Mendoza. Entonces el personaje llega, el personaje no, o sea, el sujeto en la vida real, ¿no? Llega a donde sabían ir a jugar ajedrez y particularmente ese día, pues Mendoza comenta que él no estuvo, así que no lo encontró y por eso se salvó, según lo que da a entender Mendoza, ¿no? Y posterior a ello ya ingresa a un restaurante y en ese restaurante comete también una masacre. Entonces era esa relación, como les digo, de que estas literaturas tienen 100, 200 años aproximadamente de origen, pero pues en la actualidad están siendo muy retomadas porque las cosas que mencionaron, aunque parecían ficticias en su momento, se empiezan a convertir en realidad. Y esta es parte de la ciencia ficción. No sé si Urbano ahí te contesté a a tu inquietud. Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, para continuar, como les digo, son literaturas que por hoy se empiezan a ser un poco más palpables y vivibles, ¿no? En relación a las cosas que están sucediendo. Esta novela es muy recomendada para que ustedes puedan comprender un poquito de la literatura gótica y comprender en la actualidad lo que por hoy se está viviendo en el cine y en la literatura, ¿no? Eh, Aquí les menciono que desde los años 80 este tipo de literatura empieza a tener también una especie de actualidad. Es decir, que previo a los 80 se vivía o se hablaba un poco de lo que viene siendo esa ciencia ficción extraña, esa ficción extraña, pero
Ustedes saben que últimamente los paradigmas ante los cuales vivimos este mundo son un poco más rápidos. La tecnología empieza a crecer, el ser humano con ella empieza a tener diferentes relaciones, diferentes interacciones con la parte tecnológica, con el mundo que nos rodea, con esa tecnología en relación a, por ejemplo, a la inteligencia artificial, a la internet, a todo lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces, después de los 80 viene un nuevo enfoque y que va a relacionarse un poco más con lo tecnológico. En Mr. Hyde no hay avances tecnológicos, excepto de la ¿qué se puede decir? De la proposición que hace el autor en relación a esa doble personalidad. Pero ya a partir de los 80 ya encontramos una serie de avances tecnológicos y que empiezan a hablar sobre un futurismo, ¿no? Sobre lo que puede llegar a ser los mundos posibles que habitamos. A partir de ello, hablamos de mundos caóticos. Recuerden que a partir de los 80 pues ya se vivió lo que fue la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, estamos ya en ese proceso de Vietnam, y bueno, todavía hay guerra. Ya pasó las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y lo que el ser humano y los escritores miran es que el ser humano es muy destructivo, ¿no? Y lo que nos espera como futuro son mundos caóticos. En ello, esta nueva evolución de la ficción extraña y de la ciencia ficción como tal, nos empiezan a presentar mundos que no son muy alentadores, ¿no? Sociedades distorsionadas y las realidades alteradas. Es decir, que lo que por hoy vivimos se mira que en algún futuro puede llegar a ser completamente distinto. Van a cambiar las cosas, no hay un orden, hay un caos completo que lleva al ser humano a cometer acciones, perdón, acciones que son muy sugestivas, ¿no? A la moral que por hoy vivimos. También encontramos que la influencia tan grande que marcó el capitalismo, ¿no? El capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial se instaura de manera muy fuerte en lo que viene siendo el imaginario que es Estados Unidos, ¿no? Con ello nos hace presentar una sociedad de individuos que cada uno está luchando de forma individual, la misma palabra individuos, individual, individualismo. No se trabaja de forma comunitaria, cooperativa, sino que cada quien empieza a tener sus propios intereses y lo que interesa es tratar de lograr desarrollar sus éxitos y metas a una costa de las demás personas, ¿no? Ese es el capitalismo. El capitalismo de alguna forma ha sido relacionado con la imagen de un Drácula. Un Drácula es un ser que absorbe la vida de los demás y que solo piensa en sí mismo. Entonces, es ese mundo tan extraño, tan caótico que nos espera, con una lucha en que cada uno está de forma individual, que no le interesa el bienestar del otro, sino pasar sobre él y lograr los objetivos individuales, ¿no? Ese es el mundo en que se empieza a narrar a partir de los 80. En este mismo sentido, ya cuando hablamos del estilo o de las estructuras narrativas, podemos encontrar que los escritores empiezan a generar nuevas propuestas narrativas que no son convencionales. Es decir, que ya se empiezan a generar diferentes propuestas que ya se escapan bastante de una narrativa convencional y se empieza a generar momentos de hibridación. Esos estilos híbridos quiere decir que se pueden empezar a implementar en una narrativa muy rica diferentes elementos, ¿no? Recuerden, por ejemplo, que la novela que por hoy nosotros conocemos es una mezcla de múltiples géneros. En una novela tú puedes encontrar narrativa, poesía, lírica, puedes encontrar partes de teatro, puedes escribir una carta, un poema, puedes colocar fotografías, imágenes, ilustraciones, en fin, la novela como hoy la vivimos es una representación estética de la narrativa, pero muy híbrida, donde convergen diferentes propuestas, ¿no? Por eso era que yo les presentaba en este momento como propuesta para desarrollar esta actividad un fanzine. Des en cuenta la importancia del fanzine, que se maneja la narrativa, vamos a manejar la narrativa, un cuento puede ser,
que va a tener ilustraciones. Ya empezamos a mezclar diferentes cosas, de 50 ilustraciones. Cambia el formato. El formato, si bien es similar a un libro, no es un libro. Y si es similar también a un folleto, pero no es un folleto. Entonces, en este momento es donde empiezan a variar todas estas cosas y se empieza a proponer diferentes formas de manifestar. ¿Cuál es el trabajo de la literatura comparada en estos espacios? Es analizar cómo se ha ido evolucionando, qué elementos ha ido tomando y qué es lo que ha permitido generar estas nuevas manifestaciones estéticas. Aquí ya voy a finalizar la primera parte, que es la de ficción extraña. Lo que aquí les menciono son algunas especies de tips o consejos que ustedes pueden utilizar para hablar un poquito. Si ustedes van a utilizar la parte de ficción extraña para hacer el fanzine, pueden implementar lo siguiente. Como diseño visual, pueden utilizar ilustraciones y tipografías experimentales. Es decir, que ustedes pueden escribir por sí mismos letras que sean un poco más humanas, que no sean como tan mecánicas, tan estilo Arial, Tiny Roman, sino que pueden escribir sus letras de una forma más creativa, que resalte un poquito más la parte experimental de lo que presentan. ¿Listo? Les recomiendo que hagan narrativas cortas, que sean relatos, poemas o ensayos sobre los géneros, ¿no? Eh, Aquí, ante todo, lo que yo les propongo es que trabajen mejor relatos o lo que se conoce como minificción, que son escrituras muy corticas y que están bien desarrolladas, ¿no? Porque a veces cuando implementamos la parte del poema, suele existir la dificultad de poderlo llevar o desarrollar en todas las páginas del fanzine. Es mejor desarrollar relatos, cuentos, que de alguna u otra forma lo repartimos de una forma más equitativa a lo largo de las páginas que vamos a desarrollar en el fanzine. Y por último, centraría allí lo que se menciona como una reflexión social, ¿no? No quiero decir con ello que ustedes, por último, vayan a colocar en la última hojita del fanzine algo así como moraleja o conclusión, no, sino que ustedes están leyendo, uno como lector lee, y a lo largo de ello uno puede a veces comprender o llegar a ciertas conclusiones sin que ustedes le digan. Recuerden que esto no es una fábula, ¿no? La fábula es muy reconocida por dejar una especie de moraleja al final, pero aquí estamos haciendo como una literatura que va en contra de esos procesos convencionales. Ahora voy a trabajar la segunda temática, que es el cliffing. ¿Listo? Este término fue acuñado desde en cuenta que es en el 2007, es decir, que es hace muy poco, es muy reciente, por Dan Bloom, ¿no? El género tiene raíces más antiguas. Allí les coloqué uno de las personas que la trabajó previo a Bloom, que es Bayard, y que es considerado como uno de los precursores en su obra El mundo sumergido del 62. A pesar de ello, a pesar de que es muy corto su trayecto, la existencia de este género, se puede hablar de una evolución. Des en cuenta que estamos hablando de 1962, es decir, que está muy relacionado este género con lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Con la Segunda Guerra Mundial, al percatarnos de lo que puede llegar a ser puede llegar a hacer el ser humano en torno a la implementación de armas nucleares, de todo el daño ambiental que hizo en la Segunda Guerra Mundial, empieza a generarse un movimiento, una oleada de intelectuales que empieza a pensar en lo que viene siendo el efecto en relación al medio ambiente, ¿no? Y allí es donde nace este género. Por eso era importante la participación de ustedes, que pudieran mirar, observar, reconocer un poco lo que por hoy se vive desde las ciencias naturales, porque en este sentido sí es necesario que nosotros podamos, desde la literatura, generar nuevas reflexiones y encuentros con este tipo de contenidos. A partir de ello, cuando ya termina la Segunda Guerra Mundial con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, cuando se da cuenta que pasa lo de Chernobyl, que esa planta nuclear explota y hay mucha gente que empieza a perder la vida, niños que nacen con cáncer, ciegos, nacen y fallecen,
que creo que por hoy todavía no se pueden habitar estos terrenos, estas tierras, porque si tú llegas allí te empiezas a generar irradiación y falleces. Entonces son tierras completamente desérticas en relación a la vida humana, ¿no? Porque igualmente hay plantas, toda la parte de la naturaleza se sigue desarrollando, pero el ser humano no ha podido aún remediar el daño que ocasionó. Entonces, al mirar todo esto, se empieza a hablar de algo que se llaman como distopías, utopías y realismos, ¿no? Las distopías son una especie como de mundos paralelos que por hoy también se encuentran relacionadas en mundos, yo creo que lo conocen más ustedes, por ejemplo, en la parte de los cómics, que son los metaversos también, las utopías, que son como lo que uno espera que se cumpliera, una tierra que posiblemente va a llegar, y el realismo, lo que por hoy vivimos, ¿no? Son conceptos muy, muy vinculados a lo que viene siendo el Cliffy. Entonces, ya hablando de la evolución, como les menciono, empieza en el 62 con El mundo sumergido de Bayard. Posterior a ello, en el 2007, ya Dan Bloom le da a esta literatura el nombre de Cliffy, y en la actualidad ha evolucionado con utopías, distopías y el realismo. Las características claves. Esta literatura, ¿qué es lo que tiene como reconocimiento en torno a lo que, cómo se manifiesta? Bueno, la ficción climática se distingue por sus escenarios y temáticas, al igual que la ficción extraña anterior, pero esta de acá tiene unos matices diferentes. Por ejemplo, se caracteriza por manejar escenarios distópicos, es decir, que va a presentar mundos devastados por el cambio climático. ¿Listo? Este es uno de los puntos importantes, lo que les digo, si surge después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se espera es que el ser humano en algún momento llegue a vivir escenarios distópicos donde la naturaleza se encuentre completamente devastada. También va a presentar narrativas especulativas, es decir, que va a tratar de acercarse a lo que posiblemente puede llegar a pasar. Va a ser muy futurista, es decir, que no se instaura netamente en este contexto actual, sino que va a tratar de generar un espacio, una realidad alterna, una utopía o distopía donde va a hablar sobre las posibles consecuencias de lo que va a generar los diferentes avances científicos. Pueden hablar de eso, cómo va a repercutir esos avances en la parte del cambio climático y muchas cosas por el estilo. También va a ser una crítica social, pues va a explorar la responsabilidad humana. Esto quiere decir que todos los cambios que posteriormente se miran o se espera que van a llegar, van a tener un responsable y que viene siendo la humanidad como tal, ¿no? ¿Cuáles son las diferentes causas que nuestros actos pueden llegar a plasmarse en torno al mundo por venir, ¿no? Y por último, va también a hablar sobre elementos de supervivencia, es decir, cómo nosotros también en ese futuro que parece muy incierto, pero también que es muy, ¿qué se puede decir? Muy, muy triste, muy devastador, muy desolado, cómo nosotros nos adaptamos a él. De alguna forma, lo que el ser humano ha demostrado es que tiene una capacidad de adaptación buena y que si bien genera muchos daños, también trata de alguna u otra forma adaptarse a lo que él mismo está cometiendo, ¿no? Ante el medio ambiente. Estas son como las características principales del Cliff. Ejemplos de obras representativas, aquí están algunas de ellas, de pronto si las quieren consultar, analizar o o de pronto las quieran leer, ¿no? El mundo sumergido, que ya mencioné, La sequía, de Bayard. Te en cuenta que es un escritor que tiene dos libros muy importantes en relación a esta temática. Hagan sitio, de Harry Harrison, a Acotopía, de Ernest. Obras un poco más modernas, es decir, más actuales, está El misterio del futuro, Nueva York 2140, La chica mecánica y Solar. En este sentido, algunas de las exposiciones que van a desarrollar los grupos está inclinado a esta parte, ¿no? Lastimosamente, pues no hemos podido llegar a la temática,
pero para que tengan en cuenta, algunos de los de los últimos grupos tienen como temática la ciencia ficción y el cambio climático desde el punto de vista de la literatura comparada. Esto más o menos para que analicen y revisen la parte del desarrollo, ¿no? Aquí les voy a mencionar más o menos porque hablé sobre la parte de los mitos, de las leyendas y de pronto no queda muy claro cómo los autores han construido estas narrativas. Entonces pensé en traerles un caso muy importante que lo trabaja un cineasta mexicano como es Guillermo del Toro. Guillermo del Toro es reconocido por obras como Hellboy, está la obra de El laberinto del fauno, está Las formas del agua y muchas obras más llevadas al cine, pero también tiene obras literarias. Este señor se interesa bastante por esa literatura extraña, mostrar personajes no convencionales, futuros que pueden llegar a acontecer y demás. Para ello, lo tomo como referente y si ustedes pueden hacer un trabajo que combinen esta serie de situaciones, pues sería muy, muy enriquecedor. Guillermo del Toro se colocó un tiempo a analizar lo que vienen siendo los personajes que propone Carl Jung. Aquí les escribí el nombre, Carl Jung, al inicio de la diapositiva de esta pantalla. Y Carl Jung, él va a hablar sobre el inconsciente. Él dice que nosotros somos en sí una especie, estamos hablando de especie, somos animales como tal, y nosotros al pertenecer a una especie y al ser esta especie eh, o tener muchos años de existencia, sucede que nosotros compartimos en nuestra memoria algunos imaginarios desde muy muchos tiempos atrás. ¿Listo? Entre ellos dice que nosotros tenemos o representamos alguna especie de pavor en torno a estos seres que ahí les presento. El primero es la serpiente. La serpiente, a lo largo de la historia de la literatura y de los imaginarios sociales, representa lo que viene siendo lo terrenal, lo instintivo y lo peligroso. Es un símbolo ambivalente. Por un lado, puede representar la sabiduría y la renovación. Entonces, eso es lo que inconscientemente comprendemos. Han existido alguna especie de estudios o avances de que se dan cuenta que el ser humano, aún sin saber o conocer lo que es una serpiente, al mirarla, solo con el hecho de mirarla, siente pánico. Entonces, a eso va Carl Jung al decir de que nosotros tenemos de forma inconsciente algunos instintos ya por sí dados, ¿no? De nuestra misma especie en relación a lo que nosotros fuimos y lo que nuestro contexto nos brinda. Por otra parte, encontramos el otro animal que es el águila, la cual representa lo celestial. Entonces, en cuenta que tenemos un animal que va a representar lo terrenal, como es la serpiente, y que se antepone al otro animal que es lo celestial. También representa lo espiritual y lo elevado. Es un símbolo de poder, visión y trascendencia. Sin embargo, también puede representar la dominación y la destrucción. Esas son las dos imágenes que tenemos en relación a dos seres reales que nosotros tenemos una experiencia con ellos. Ahora, ¿qué es lo que propone Guillermo del Toro? Va a decir que estos dos seres, si los unimos, van a generar uno solo. ¿Y cuál va a ser? El dragón. El dragón para Guillermo del Toro viene siendo la representación o la unión entre esos dos seres divinos, uno terrenal y el otro celestial, y al unirlos van a generar criaturas como lo viene siendo el dragón. Por ello, cuando ya se unen, se manifiestan los dos en un solo símbolo, porque esto es muy, muy del estudio de la semiótica. A ustedes los escuchaba que mencionaban a Saussure y diferentes eh, intelectuales o teóricos de la parte semiótica y es de esta temática. Entonces la parte simbólica de lo que va a representar un dragón para Guillermo del Toro va a ser lo siguiente. En primera instancia va a representar el miedo a lo desconocido. El dragón habita en cuevas, lagos, montañas y lugares que representan lo oscuro y lo desconocido. Como todos sabemos, pueden mirar diferentes series, películas como El Señor de los Anillos, donde habitan, ¿listo?
Y en esos espacios oscuros, abandonados, allí es donde va a representar lo que es el inconsciente. El inconsciente viene siendo la parte de nuestra conciencia que nosotros no comprendemos. Viene siendo la parte oculta de nuestras mismas pulsiones de vida. También va a representar el miedo a la muerte y la destrucción. El dragón es a menudo representado como una criatura destructiva. Todas las mitologías, y se dan cuenta cuando aparece este ser, el dragón, es símbolo de destrucción, el fuego, ¿no? La quema de aldeas, de pueblos, de personas. Y por otra parte, también representa el miedo a lo poderoso o lo incontrolable. El dragón es una criatura poderosa y casi invencible, lo que simboliza los miedos a fuerzas superiores que no podemos controlar. Entonces se genera una especie de unión entre estos dos seres en relación al sentido que adquiere el dragón. Ahora bien, miremos desde el punto de vista ya histórico de cómo ese dragón ha sido representado. Des en cuenta que aparece en primera instancia, aquí en la imagen, aquí están cuatro pinturas que representan eh, la tradición católica. La primera está la parte del árbol prohibido, ¿no? En el jardín del Edén va a representarse sea la serpiente o también se va a representar como una especie de dragón, un ser que habita allí y que es reconocido por generar ese misterio, proteger, pero a la vez, al mismo tiempo se puede decir tentar, es el que tenta pues a Eva, ¿no? Aquí está la imagen del dragón como ese símbolo. Posterior a ello aparece un arcángel, yo creo que no recuerdo si es el arcángel Miguel, que es el que está retratado aquí y es reconocido por encerrar o matar al dragón, ¿no? Ahí lo está pisoteando y muchas de las los iconos de la religión católica se basan a partir de esta imagen, ¿no? Un ángel con una espada pisoteando, matando, acabando a ese dragón, ¿no? Y la última imagen es un cuadro de William Blake, se llama El Dragón Rojo y representa el Apocalipsis, que es la llegada del dragón rojo al momento del Apocalipsis, ¿no? Entonces démonos cuenta que hace parte esa relación que establece Guillermo del Toro de los imaginarios y la mitología en relación a la parte católica cumpliría a cabalidad. Sin embargo, como estamos hablando de inconsciente, eso quiere decir que no solo este dragón va a ser parte de un solo, que se puede decir, de una sola ideología, como es la católica, sino que también se van a representar en múltiples ideologías. Por ejemplo, la griega. Aquí está el caso del dragón mordiéndose la cola, que es un símbolo griego que se llama Ouroboros, en el cual va a representar que todo está en un constante movimiento circular, que el comienzo se une con el final y así sucesivamente. Aquí está la imagen, ¿no? La otra que aquí les coloco es la imagen de Hércules, que es reconocido por ser un personaje muy fuerte y entre algunas de sus hazañas se encuentra la de asesinar a la Hidra, ¿no? Que es un dragón con varias cabezas y que tenía la cualidad de que cuando alguien le cortaba una cabeza salían dos cabezas más. Entonces, allí va a aparecer nuevamente la metáfora de este ser en relación a la literatura griega, ¿no? Y bueno, y volviendo acá, la imagen que les coloqué al comienzo es la imagen mexicana de la serpiente voladora, como le conocen. Es un dios también reconocido desde de parte, no recuerdo bien si es de los aztecas o de los mayas, pero es un dios muy reconocido. Entonces tenemos tres ideologías, costumbres, cosmovisiones que van a representar un mismo personaje, que es el dragón, ¿no? Aquí les presento algunos de los personajes de Guillermo del Toro. Él va a representar este ser, creo que hace parte del laberinto del fauno. Son monstruos, tiene símbolos particulares. Lo que les digo, esta literatura se caracteriza por generar eh, algo de intranquilidad al lector, ¿no? No mostrar las cosas que no siempre nos ha enseñado como tan tranquilas, tan buenas, sino que aquí es inquietar.
generar procesos de donde nosotros llegamos a un punto en que decimos que es extraño, que no nos puede gustar. Y si decimos eso, es una buena literatura, porque esa es la intención de Guillermo del Toro y de este tipo de textos. Aquí les presento otra de las criaturas, el fauno, y el que está a a mano izquierda es Guillermo del Toro, el cineasta que les comento y también escritor, y al lado, enfrente de él, está esta criatura, ¿no? Que también es muy importante de analizar, porque viene desde los procesos griegos de cómo se consolida lo que viene siendo el sátiro, ¿no? Aquí les coloco la imagen de Guillermo del Toro también con otras de sus criaturas. Está en la parte de abajo un ser que es el de las formas del agua, que está inspirado en un dios de la Amazonía. Está en el hombro, aquí donde estoy señalando, en la imagen de un vampiro, como él lo reconoce. Y hay diferentes personajes. Ahí está el mismo Hellboy, el Fauno y otros seres del mundo de este señor, ¿no? Bueno, chicos, eso más o menos, bueno, aquí traigo como una presentación de que a veces los personajes cambian de acuerdo a la persona que los recrea y los inventa. El trabajo de ustedes es crear o analizar personajes, formar nuevas visiones. Aquí les presento una imagen. Todos son vampiros, pero cada uno de ellos, dentro de la literatura, tienen características particulares. Esto quiere decir que dentro de nuestros imaginarios, al desarrollarse históricamente, las cosas van cambiando. Podemos encontrar vampiros muy clásicos como el de Nosferatu, el de Guillermo del Toro. Posteriormente encontramos la romantización de los vampiros como en Crepúsculos. Encontramos la deformación de los mismos en algunas películas o series. Y encontramos nuevamente, si ustedes se colocan a analizar, salió el Nosferatu en este momento, y salió como hace unos 3, 4 meses, no recuerdo la fecha muy exactamente, pero es la reivindicación de un vampiro ya un poco más clásico, ¿no? Entonces, desde parte de los estudios de la literatura comparada, es muy interesante de pronto analizar cómo esos personajes han ido evolucionando y bajo qué dinámicas. ¿Qué hace que un vampiro por ejemplo, de Crepúsculos, que es muy romántico, muy muy distinto a lo que habíamos conocido anteriormente, se manifiesta de esa forma, ¿no? ¿Y por qué los anteriores son distintos? Entonces, eso es un proceso que pueden ustedes implementar para hacer un trabajo de literatura comparada, analizar el desarrollo y evolución de un personaje. Y miren que esos personajes que ahorita que les presento aquí les pueden servir para su trabajo del fanzine. Ya por último, para hablar sobre el fanzine, lo que tienen que hacer es integrar en un fanzine, en el formato de fanzine que yo les compartí, hay diferentes opciones. Ustedes se pudieron mirar en los TikTok que les compartí. Hay fanzines que son cortos, otros más extensos, unos más pequeños, otros más extensos en cantidad de páginas, otros más grandes. Y hay diferentes que ustedes pueden implementar, pero primero antes de empezar a escribir en el fanzine, tienen que generar su historia. La historia es la que ustedes tienen que plantear en relación a las temáticas que acabo de brindarles, que son dos. Ya miran la de literatura extraña o la de Cliffy o ficción climática. Pueden utilizar cualquiera en estos fanzines y tienen que empezar a trabajarlas. Recomendaciones. Lo que tienen que hacer es primero generar la historia y posterior a ella no la planteen directamente en el papel que van a trabajar, sino que utilicen hojitas de su cuaderno, hojas block y hacen una especie de borrador. Cuando el borrador esté bien, ya empiecen a trabajar en el papel que van a presentar la muestra final. Para ello, les recomiendo utilizar ilustraciones de paisajes. En caso de que vayan a trabajar el cliffing, pueden hacer paisajes devastados o generar escenarios utópicos donde posiblemente va a llegar la humanidad, ¿no? La narrativa tiene que ser corta, como les digo, no es una narrativa extensa la que se trabaja en el fanzine, es algo muy corto pero muy claro en el manejo de espacio, tiempo, personaje y narrador. Tienen que ser muy claros en eso, ¿listo?
y con ello pues pueden trabajar el desarrollo de los futuros posibles, que si bien pueden ser de Weird Fiction, también puede ser de Cliffing, ¿listo? Y por último, dependiendo del caso, ustedes pueden establecer en sus literaturas, en sus producciones, alguna especie de mensaje que no tiene que estar así como escrito mensaje, dos puntos y escriben, no, sino que en relación a los personajes que manejan pueden presentar una especie de reflexión social, ¿no? Ante todo, pues esto se maneja en la parte del cliffing, del cambio climático, que es lo que por hoy nos toca a todos y ustedes más que nadie conocen pues la realidad de la escasez del agua, del, del sol, del efecto invernadero, de todo lo que nos está aconteciendo por hoy y que posiblemente en un futuro puede llegar a ser más extremos dichos cambios, ¿no? Entonces, eso sería todo, chicos. En este momento me propongo escucharlo si tienen alguna duda o inquietud. Profe, ¿Está buena claro? tarde. Yo, yo Ay, como, dígame. yo como apenas me pude conectar, al principio no alcancé a escuchar el tema de la historia como tal, entonces ya escuché como la explicación de los personajes y pues de Guillermo del Toro, pues su obra y todo, pero no alcancé a escuchar bien sobre el tema de la historia, o sea, las directrices de la escritura que dan el fanzine. Pues sé que es corta, pero un poquito Listo. más Entonces, verán, enfocar. ¿no? Para que tengan en cuenta, hay dos temáticas que aquí están escritas, que es la literatura extraña, que es la que hablé en algún comienzo de con Poe, Lovecraft y otros escritores, y está la de Cliffy, que es la literatura de ficción climática. Primero tú tienes que coger una de ellas. ¿Te quedas con la de literatura extraña o con la de ficción extraña? Después tienes que empezar a generar la historia. Cada una de ellas tiene unos elementos característicos, algunos puntos o elementos que la hacen distinta a la otra. Ya cuando sepas esos elementos y cuál vas a escoger, lo que tienes es que escribirla. El fanzine que vamos a desarrollar tiene que ser narrativo, es decir, que tiene que ser escrito en prosa, no es poético, ¿listo? Entonces tiene que ser escrito en prosa. Eh, Plántense en este momento desarrollar una especie de cuento. ¿Listo? Y después de cuando ya tengan el cuento, que puede ser unas 2 páginas o una página nomás, les en cuenta que es muy corto, la verdad, ya tienen que mirar el formato del fanzine que van a desarrollar. Hay unos que son en formato de acordeón, otros que son en formato de pliegues, ahí ya depende de lo que ustedes escojan. Ya lo que van a hacer es tratar de que ese texto que ustedes tienen lo tienen que adaptar en las páginas. No traten de ser muy cuadriculados, es decir, de colocar todo el texto de corrido, sino que traten de jugar, sean creativos e imaginativos, como los fanzines que les compartí, utilizando, pueden colocar fotografías, imágenes, pueden pintar, pueden ilustrar, pueden recortar textos y pegarlos unos encima de otro. La intención es que rompamos un poco el esquema convencional. Yo lo que necesito es mirar que ustedes no me van a presentar como una especie de folleto convencional, que colocan texto, imagen en la primera página, segunda página, texto, imagen, en la tercera, texto, imagen. No, sino que jueguen, sean creativos y pueden generar diferentes formas o manifestaciones estéticas de cómo representar dichos textos. Combinen. Puede que en una página coloquen solo una ilustración y una frase, nada más. Porque a veces las imágenes dentro de lo que viene siendo el fanzine y de lo que por hoy vamos a trabajar, lo que son las transmedia, las imágenes también nos narran. Tengan en cuenta eso. Todo elemento que ustedes coloquen dentro del fanzine es un elemento más de la narración. Es decir, que no va por una parte la ilustración y que por otra parte va el texto, sino que todos los elementos allí nos están recreando o nos están dando de entender algo. Por ello, a veces algunos chicos se equivocan y saben utilizar, saben pegar personajes. Y lastimosamente utilizan diferentes personajes y los pegan a lo largo del fanzine. Y eso, pues, al lector lo que hace es confundirlo más, porque parece que en un comienzo fuera un personaje, pero posteriormente parece que fuera otro y otro y otro y otro. Traten de ser uniformes en ello, ¿listo?
Igualmente revisen el material donde van a trabajar, porque el material donde van a trabajar es el que también nos va a brindar un plus para que el fanzine sea un poco más llamativo. Tipo de papel, color del papel, sabiendo del grosor del papel, ustedes saben si pueden utilizar témperas o no, marcadores o no, qué es lo que pueden, el color que puede llegar a existir en relación a este tipo de papel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, esa es más o menos la idea. No sé si allí de pronto te queda un poco más claro. Sí, profe, muchas gracias. Listo. ¿Alguien más de pronto tiene alguna inquietud? ¿No? Bueno, entonces mi pregunta en este momento es saber si están los estudiantes que van a hacer la exposición, si pueden hacerla o quedamos para que me compartan el enlace más tarde a todo, a mí y a todo el grupo, ¿no? Profe, también hay otro inconveniente. Lo que pasa es que, por lo menos yo apenas vine a leer los mensajes ahorita a las 2:40, 2:50 que me compartieron. Entonces yo creo que así hay muchos compañeros que no han leído el mensaje de que tienen que hacer un video y que tienen que subir un link. Me imagino que no. Entonces no sé cómo sería ahí porque hasta ahora, como le digo, yo como soy operador Movistar, hasta ahorita que me compartieron de un celular claro, es que pude ver los mensajes. Entonces no se sabe si de pronto los compañeros han podido leer los mensajes o no. Ya. Y también, profe, buenas tardes, disculpe, le interrumpo. Hay que tener en cuenta que aquí nomás vemos 10 estudiantes.